Señor esté con vosotros. Anuncio del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido pues por el Espíritu Santo, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de lo que decían de él. Simeón los bendijo a ellos y a María su madre le dijo: Mira, este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción, y una espada atravesará también tu propia alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido 7 años. Y ya viuda, había llegado hasta los 84. No se apartaba del templo. Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones. Precisamente a esa hora se presentó allí y empezó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su pueblo Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Ahí me voy desordenando de a poquito. Creo que aquí está bien, porque a veces allí me siento como encerrado y no soporto los encierros. Es el último día del año y todo el año hemos estado en esta construcción tan difícil de la paz. Y seguramente ustedes tienen sensaciones, sabores y sentimientos encontrados con este ejercicio que el gobierno ha hecho. Y por eso en este último día del año, diosidencialmente este año, cae esta dominica que es la fiesta de la Sagrada Familia, porque hoy es día de la Sagrada Familia. Quisiera unir 2 elementos, 2 temas en esta predicación que hemos querido llamar Familias para la Paz. ¿Cómo? Familias para la Paz.
Porque más allá de los sinsabores que ha producido este ejercicio chueco de Estado, creo que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad con la paz. Y cuando digo que todos nosotros, me refiero a todas las familias de la nación y particularmente a las familias cristianas. Por lo menos que le ofrezcamos a nuestro país 1 metro cuadrado de paz. Y que el metro cuadrado de paz sea tu casa y mi casa, tu familia y mi familia. Y que esa paz la estemos firmando todos los días, todas las tardes y todas las noches en los distintos escenarios del hogar, la mesa del comedor, la mesa de noche, en todos los escenarios. Que allí en la mesita de noche, en la mesa de comedor, en la mesa de centro de la sala, firmemos continuamente los pactos y los tratados de paz. Eso es lo único que garantiza una paz duradera y estable. Empecemos con el primer punto de reflexión de familias para la paz. Primero, que en tu casa haya un verdadero sentido de justicia. ¿De qué? De justicia. Cuando hablamos de sentido verdadero de justicia, nos estamos refiriendo que en tu casa haya claridad sobre los deberes y los derechos. Que en casa tengamos muy claro cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. Nosotros estamos educando nuevas generaciones y las nuevas generaciones parece que tienen mucha claridad sobre los derechos, pero muy poca claridad sobre los deberes. Y para que haya paz en una casa, es necesario que haya justicia, porque paz sin justicia es una paz artificial, es una paz de papel. Mientras no haya justicia, es imposible construir una paz firme y duradera. Y para que exista esa paz, tendrá que existir esa justicia, y para que exista esa justicia es necesario claridad de derechos y deberes. ¿Qué derechos tienes en casa? Pero ¿a qué deberes te comprometes? Ustedes y yo sabemos que nuestros muchachos, por la formación que reciben en los colegios, tienen claridad de sus derechos. Incluso un muchacho hoy pequeño es capaz de decirle a la mamá: si me tratas así, voy a bienestar familiar. Ellos tienen esa habilidad. Si te portas así conmigo, vamos a la comisaría de familia. Está bien. Está bien que tengan claridad sobre los derechos, pero que también tengan claridad sobre sus deberes. Y si el muchacho sabe que tiene derecho a salir de casa, a divertirse, también debe saber el deber del horario que hay que cumplir a la hora de llegar. Para que haya paz en tu casa, se necesita justicia. Y para que haya sentido claro de justicia, es necesario reconocer
derechos y deberes. Segundo, reconocer en los hijos la dignidad como personas. Y escuche esto: cuando los niños están pequeños, es posible que a nosotros los adultos se nos vaya la mano y tengamos abuso de autoridad. Le recomiendo que no le baje a la autoridad, no le baje, pero cuidado con abusar de la autoridad. Por supuesto que una familia para la paz necesita autoridad, pero nunca abuso de autoridad. Y aquí vamos a tener el debido cuidado para no caer en aras o en nombre de la autoridad en el maltrato. ¿En el qué? Nuestra diócesis, Medellín, tiene un programa hermosísimo que el próximo año, con la ayuda de Dios, lo voy a traer a la parroquia para implementarlo en nuestra comunidad. Se llama el buen trato al menor. ¿Cómo se llama? En eso sí que debemos tener excesivo cuidado y demasiada atención. Cuidado con los abusos de autoridad que se convierten en maltrato. No le estoy diciendo que le baje la guardia a la autoridad. Le estoy diciendo que sea justo en la autoridad para que su familia sea una familia de paz. Queridos adultos, queridos padres de familia, cuidado con los abusos de autoridad. Cuando estábamos pequeños, le estoy hablando a los adultos, la autoridad no se argumentaba. Uno le preguntaba al papá, papá, ¿esto por qué? Y el papá respondía, porque sí. Y eso era suficiente. Hoy el mundo en su dinámica y en sus cambios nos pide a los adultos que tengamos argumentos frente a la autoridad. Cuando tu hijo te pregunte el porqué de una decisión, de un permiso, tú puedes argumentar. Es más, antes de dar la orden, construye el argumento. ¿Cómo? Antes construye el argumento. Y argumentar la orden no es desvanecer la autoridad. Todo lo contrario, cuando la orden está argumentada, la autoridad permanece en su lugar. Tercero, familias para la paz. Enseñarle a los hijos a distinguir entre lo veraz y lo engañoso. Es decir, educar la conciencia de estos niños que apenas están creciendo. Levante la mano los papás que tienen hijos jóvenes, adolescentes y niños y que están en esta asamblea. A ustedes les hablo de una manera especial.
Ustedes son los formadores de la conciencia de sus hijos. La conciencia de sus hijos no se forma en el colegio, así el colegio sea de curas o de monjas. No, porque las monjas y los curas no estamos todo el día con las niñas y los niños. Porque detrás de los curas y las monjas están los profesores, y detrás de los profesores hay ideologías y maneras distintas de ver la realidad. Donde se forma la conciencia del niño en el hogar. ¿Dónde? En el hogar. Así que educar o construir familias para la paz implica que le formemos la conciencia a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Cuando llega un adolescente a casa después de una fiesta, los papás le preguntan: ¿cómo te fue? Y ellos responden: normal. Y después del colegio, ¿cómo te fue? Normal. Y después del paseo, ¿cómo te fue? Normal. Lo que no sabemos es qué significa esa palabra normal. Papás, cuando su hijo responda normal, no natural, como lo vimos en estos días, normal, usted, por favor, tiene la responsabilidad de preguntarle qué significa ese normal. Es necesario que descifremos el normal, porque no sabemos qué es normal para él. Y si normal es drogarse, entonces le fue normal. Y si normal es juntarse con otros para delinquir, entonces le fue normal. Necesario a la hora de formar la conciencia de un niño, descifrar sus respuestas monosílabas y su tal normal. Si usted y yo no nos dedicamos a formarle la conciencia a las nuevas generaciones, nuestros hogares y nuestra nación nunca será un lugar, un estado de paz. Cuarto, familias para la paz. En casa exaltamos el valor de la vida. ¿Cómo? Por favor, hablen en casa bien, muy bien de la vida. Por más compleja que ella muchas veces sea, hable en positivo. Sea una persona provida, no antivida. Porque me parece muy peligroso que los niños escuchen de los adultos que no vale la pena vivir, que cuándo será que me muero. Usted se imagina un niño de 6 años escuchando recurrentemente esta frase del papá: ¿cuándo será que me muero? Y esta frase recurrente de la mamá: me da ganas de morirme. ¿Saben qué trae eso? Sembrar en los hijos la semilla del suicidio. Por favor, ningún padre de familia quisiera pasar por ese drama tan doloroso de que se le suicide un hijo. Pero además, como ustedes y yo no queremos ese drama, por favor,
no sembremos la semilla del suicidio en los hijos, hablando mal de la vida y queriéndonos morir a toda hora. Por supuesto que la vida no es fácil, pero precisamente porque no es fácil, es demasiado hermosa y vale lo que vale. Diga amén. Alabado sea el Señor por eso. Quinto, trabajar 3 cosas en los hijos. Una, cómo comportarse. 2, cómo relacionarse. Y 3, cómo solucionar problemas. Fundamental. Papás, ayúdenme después de mí. ¿Cómo comportarse? ¿Cómo relacionarse? ¿Cómo solucionar problemas? Es muy importante que hagamos este ejercicio en la casa. Hijo, tu comportamiento debe ser este. Si eres un varón, compórtate como todo un hombre. Y si eres una niña, compórtate como toda una dama. No te comportes como si fueras un habitante de calle. Compórtate bien, a la altura de las posibilidades que nos ha dado Dios, a la altura de las capacidades que tienes. Comportamiento. Segundo, relaciónate bien. Aprende a relacionarte. Tan importante que insistamos constantemente esto en la vida de estas nuevas generaciones, que se sepan relacionar. Dime con quién andas. El que entre la miel anda. Y tercero, que aprendan a solucionar problemas sin violencia, no a las patadas, no a los puños, no a los gritos, sino a través del bendito y sabroso diálogo. Sexto, familias para la paz. Queridísimas familias, la violencia es como el agua, se filtra por la más pequeña fisura. Es como el agua. Y cuando uno menos piensa, está inundado. Por eso les recomiendo, no toleren ninguna expresión de violencia. ¿Por qué? Porque los ambientes violentos enferman. ¿Los ambientes violentos qué? No es mi santo de devoción, pero en estos días el hombrecito aquel decía que nuestra nación está enferma. Sí, es verdad. Porque llevamos más de 60 años de violencia y la violencia enferma. Los barrios que han vivido violencia extrema son barrios que hay que reconstruir. Ese tejido social se rompe y hay que reconstruirlo. Por favor, no tolere expresiones de violencia en su casa. Quien vaya a hablar violentamente, usted se queda callado y se retira. Porque uno no dialoga con una persona violenta. Hay que esperar que se aclare, se pacifique, se serene, se calme. Y si más violenta se pone porque tú no lo quieres escuchar, más silencio tendrás que hacer hasta que entienda que en esos términos no se dialoga, en esos términos no se habla.
Cuidado con que a usted la violencia de la casa se le vuelva paisaje y usted se acostumbre a vivir en un ambiente violento. Cuidado. Y séptimo, familias para la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Y la mejor manera de construir una familia para la paz es poniendo a Jesús en el centro de la familia. Yo los invito a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, a que vuelvan a poner a Jesús en el centro del hogar, a que vuelva la oración al hogar, a que antes de acostarse todos se unan a rezar. La familia para la paz tiene que ser una familia orante, que ha decidido hacer de Jesús el centro de su vida y que ha decidido hacer del Evangelio su gran proyecto para recorrer. Que Dios bendiga a todas las familias de nuestra comunidad. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos 15 segundos y encomiende su familia. Encomienda al Señor tu padre, tu madre. Encomienda al Señor tus hermanos, tus hermanas. Encomienda al Señor tu pareja o tu expareja. Encomienda al Señor tus hijos, tus hijas. Escucha, Padre, nuestra oración. Te la presentamos por medio de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Se pueden sentar, vamos a continuar nuestra fiesta.